Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito les va a contar Javier Calvo, bueno, cómo sigue la pulseada política dentro del gobierno y el nuevo round entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y también cómo se sube la oposición a lo que pasó ayer en La Falda, una localidad que todos conocen, turística de Córdoba, donde ganó Juntos por el Cambio y fueron a festejar todos, ¿no? Larreta, Juez, bueno, una foto en la cual todos buscan subirse a las elecciones locales que están ocurriendo en distintas partes del país. Así que nos vamos a meter de lleno con todo el tema político. Va a estar Clara Salguero con todo el tema jubilados. Atención porque hay novedades con el tema fe de vida y también qué está pasando con el salario mínimo. Natalia Bolosín te va a contar en un ratito la pelea gobierno-Corte Suprema, cómo la Corte ha postergado, no va a tratar este año los temas más candentes desde el punto de vista político en medio de la campaña electoral. Y con Claudio Zlotnik vamos a ver qué está pasando con precios y consumo. Atención porque hay una guerra entre el gobierno y las empresas alimenticias por la disparada de precios y la falta de dólares en el acuerdo que tenían las empresas alimenticias con el gobierno. Recuerden que fundamentalmente la disparada de precios de este inicio de año tiene que ver con los precios de los alimentos, con la inflación de alimentos. Pero vamos a arrancar contando la información exclusiva respecto a qué está pensando el gobierno y el Ministerio de Economía sobre cómo tratar de compensar lo que es una bomba atómica sobre la economía argentina, que es el shock de la sequía. 20.000 millones de dólares menos que va a haber este año disponibles de oferta de dólares del campo. Y eso está configurando el peligro del peor escenario, que presione todavía más sobre los precios, pasando el 100% anual, y la economía vaya directo a una recesión. Es decir, un escenario electoral de pesadilla, donde tenés una inflación muy elevada y atención porque recesión, caída del nivel de actividad. Hasta ahora era tolerable el 95% de inflación el año pasado, porque estamos en niveles, si se quiere, máximos en los últimos 4 o 5 años de empleo y nivel de actividad. Se había recuperado la actividad económica pospandemia. Ahora eso empieza a pegar la vuelta por el shock de la sequía, además de la aceleración de inflación que está tirando abajo los salarios reales y el poder adquisitivo de los ingresos fijos. Nosotros habíamos contado que el nuevo escenario que empezó a configurarse en el último mes, en base a las nuevas estimaciones que están haciendo, por ejemplo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, es un escenario en el cual el shock de la sequía implica menos dólares, 21.000 millones de dólares menos, la última estimación a mediados de marzo. Todas las estimaciones anteriores eran previas, mediados de febrero. Y una caída directa del nivel de actividad del 3% de piso. Esta economía arranca con un shock brutal, es una sequía histórica. No había ocurrido en las últimas 3 décadas una sequía de esta magnitud, que significa que haya 20.000 millones de dólares en una economía que estaba con una restricción de dólares muy grande, el Banco Central con mínimo de reservas netas, y encima un shock directo sobre el sector agropecuario que de base tira para abajo 3% la actividad económica del PBI. A eso se suman las restricciones que están ocurriendo desde febrero y que se están agudizando en estas semanas de importaciones por falta de dólares, la segunda ronda del shock de la sequía. No solamente cae 3% del PBI, sino hay que ver cuánto va a caer porque no tenés dólares y tenés que ajustar las importaciones 15-20%. Es decir, esta economía no puede importar 6.500 millones de dólares promedio como importó el año pasado. Tiene que importar menos de 5.000 millones de dólares mensuales, si no, no dan los números, o 4.500 millones de dólares mensuales, y eso significa de nuevo menor nivel de actividad. Y después está la caída del poder adquisitivo, es decir, al shock de la oferta, restricción de dólares y de insumos importados para sostener mínimo nivel de actividad, del lado de la demanda la inflación está pasando por arriba al ingreso fijo de asalariados, de jubilados, de planes sociales, y eso inexorablemente en algún momento tira para abajo y derrumba el consumo. En ese nuevo escenario, el FMI está reclamando una receta para que la economía no estalle, pero que te lleva a la economía a la recesión. Es una receta donde dicen, bueno, quieren que no estalle el dólar y la inflación,
enfríen ya esta economía. Desactiven todos los canales por los cuales pueden pasar dólares a presionar, pesos a presionar al dólar o pesos a presionar sobre los bienes, al consumo. Acá no puede haber ningún plan platita, no puede haber nada. La receta típica del fondo en estos contextos. Presiona por más ajuste para que no estalle. Suba la tasa de interés. La primera suba la hizo el Banco Central la semana pasada para remunerar plazos fijos. Dispara la tasa de interés adicional, que ya está muy cara, de los créditos. Es decir, menos crédito y más caro. Va a seguir el Banco Central el mes que viene subiendo la tasa de interés cuando se conozca la inflación de piso 7% en marzo. Recorte de obra pública y gasto social por caída de la recaudación. Se les cae, nosotros contamos, por lo menos un punto del PBI la recaudación, por menos recaudación de retenciones a las exportaciones cerealeras, fundamentalmente la soja. Eso tienen que recortar a algún lado, porque no se tocó la meta de déficit fiscal. Y el FMI dice, recorten obra pública, recorten gasto social, que ya estaba previsto en el acuerdo para este año, casi un punto del PBI, transferencias a provincias, lo que puedan recortar para que no se desbande todo. Y finalmente, quita total de subsidios energéticos. A partir de mayo tiene que haber una quita total de subsidios de luz y gas para el 40% de los usuarios en Ciudad y Gran Buenos Aires de mayores ingresos. Eso significan aumentos tarifarios arriba del 200-250% para este segmento de la población a partir de mayo. Esa es la receta del fondo. ¿Cuáles son los caminos que están evaluando en el equipo económico para no ir derechito al escenario más temido, que es inflación del 100% más y una economía que se cae con un piano, una recesión que implica también suspensiones y despidos, es decir, que empieza a caer no solamente el poder adquisitivo, sino también empieza a caer el nivel de empleo? Bueno, hay tres caminos posibles en este contexto. Uno es que haya más dólares del FMI, es decir, que el fondo, que justamente está creado para eso, que ante un shock de estas características, en este caso un shock climático, no tiene que ver ni con un gobierno ni con los desastres económicos que venía acumulando la economía argentina, sino que desaparecieron 20.000 millones de dólares de la ecuación que había para este año, que el Fondo Monetario te compense dándote más dólares. Bueno, eso el fondo se resiste a dar y me dicen que está muy duro y hasta ahora no se ha logrado absolutamente nada. El fondo no quiere soltar más dólares para compensar el shock de la sequía en la Argentina. El segundo camino es lo que hablamos, más cepo, más medidas restrictivas que hundirían más a la economía, adicional a la caída del 3% que ya tenés por el shock de la sequía. Y el tercer camino, que es el que va a tratar de explorar y está tratando de explorar en estas horas el equipo económico, es conseguir algún tipo de canasta de dólares extra que puede incluir el acuerdo bilateral con China. Están buscando dólares de países árabes, de organismos multilaterales o de bancos de fomento, el BID, el Banco Mundial, la CAF, es decir, distintos organismos que puedan aportar dólares. ¿Cuál es el paquete de dólares al que apunta el Ministerio de Economía para ver si lo cierra? Esto se juega ahora, en los próximos 20, 30 días. Si efectivamente se confirman las previsiones de 20.000 millones de dólares menos por la cosecha y si hay posibilidades de conseguir financiamiento que evite el peor de los escenarios posibles, que derrumbe el nivel de actividad. Bueno, están apuntando a un paquete de entre 7.800 y 12.500 millones de dólares. Eso es lo que está buscando el equipo económico para ver si efectivamente hay entre 7.800 y 12.500 millones de dólares. Ese es el paquete que se está buscando. Y vamos a ver, ¿no? Muchos dijeron, bueno, va a haber medidas o va a haber anuncios por parte del equipo económico. Más allá de algún anuncio, alguna medida de menor calibre vinculada con el tema de los acuerdos de precios, las negociaciones, ahora a contar Claudio Zlotnik con la guerra que hay con las alimenticias por la disparada de precios versus la disponibilidad de dólares. La apuesta del equipo económico es conseguir un paquete de financiamiento de entre 8.000 y 12.000 millones de dólares para ver si así se puede compensar mínimamente el shock de la sequía y estabilizar la economía sin que se derrumbe el nivel de actividad. Obviamente el escenario es muy complejo y ha habido todo tipo de también especulaciones respecto a desdoblamientos cambiarios y demás. La información que yo tengo es que
siguen evaluando, obviamente, el soja 3 para ver qué pasa con la cosecha de soja, pero acá tenés un problema de oferta. Aunque le pongas a los productores de soja el dólar a 400 pesos, no está la soja. Hay 20.000 millones de dólares menos de soja que desapareció por la sequía. Entonces no es un problema de precios versus cantidad. No es que y ya no hay stocks de soja como había el año pasado en los campos, porque justamente se vendieron en el soja 1 y soja 2. Entonces acá hay un problema de que no se puede inventar una nueva cosecha para que esté esa oferta de dólares. Igualmente, muy probablemente el equipo económico siga evaluando dar algún tipo de cambio diferencial, como se dio con el soja 1 o soja 2, si hay algún stock o algún rezago en la liquidación del sector cerealero o en algún otro sector que tenga algún pucho, algún remanente, algún stock de dólares pendiente. Pero la apuesta fundamental es buscar ese paquete de financiamiento que vamos a ver si aparece finalmente o no en el próximo mes. El otro tema es el FMI. Y el FMI, como les decía, está muy duro y efectivamente el FMI no quiere, es la placa anterior, por favor, no quiere soltar dólares extra a la Argentina para compensar el shock de la sequía, con el agravante de que este año, en el acuerdo con el fondo, hay que pagarle 4.000 millones de dólares netos al FMI. Lo que ha conseguido hasta ahora el equipo económico es que en el board, en el directorio, se discuta que Argentina le tenga que pagar solo 1.900 millones de dólares este año en términos netos al FMI, neto de lo que desembolsa. El FMI te envía dinero y hay que pagarle. El año pasado fue al revés. El FMI envió 5.000 millones de dólares más de lo que hubo que pagarle. Eso acumuló reservas en el Banco Central. Este año, encima del shock de la sequía, viene al revés. Te envía fondos, los desembolsos del acuerdo negociado por Guzmán, y hay que pagarle 4.000 millones de dólares netos más de lo que desembolsa el FMI. Bueno, lo que han logrado negociar es que eso sea solo 1.900 millones de dólares, la mitad, y que se haga con DEX, que tiene en este momento el Banco Central en sus reservas netas. De todas maneras, cuentan como reservas netas del Banco Central, o sea que sigue siendo un problema la dureza del FMI para desembolsar algún dólar adicional en esta coyuntura. En un ratito me voy a meter respecto a cómo están los dólares en términos históricos, si el dólar está caro o barato, cómo juega la tasa de interés para hacer la evaluación plazo fijo versus dólar, la idea que tiene el Banco Central para que no corran los pesos que hay en los plazos fijos al dólar. Y también ver qué alternativas hay en términos de sostenimiento del nivel de actividad en algunos sectores. Pero contame qué está pasando en este momento en el mercado cambiario, Claudio. Bueno, un mercado que está bajo tensión por la crisis de los bancos a nivel internacional, tanto en Europa, hoy focalizado en Europa, pero también en Estados Unidos, con caídas adicionales en algunos bancos en crisis, como el First Republic, que en este momento está bajando 15% su acción. En ese contexto, sumado obviamente a lo principal, que son 20.000 millones de dólares en la economía, los dólares están en este momento. El paralelo se mantiene en 383 pesos, sube el dólar bolsa, 3 pesos respecto al cierre del viernes, 392, y un peso arriba el contado con líquido. Bueno, déjame hacer un punto ahí porque lo engancho justo y después vamos a ver, esta no es una crisis de los mercados a nivel internacional, cómo impacta en la Argentina, es una caída de banco, digamos, una crisis bancaria. Es decir, empezó en Estados Unidos con el Silicon Valley Bank y se trasladó a Europa con la caída del Credit Suisse comprado por el UBS. Pero ayer salen la banca central de todo el mundo, la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, junto con el Banco Central Europeo, coordinado con el Banco de Japón, a anunciar un paquete integral de asistencia, lo que se llaman ventanillas de prestamista de última instancia para todos los bancos grandes del mundo. Entonces, la pregunta ahora se la vamos a hacer a un experto que está en Nueva York, es si hay algo que desconocemos. Digamos, si hay otros bancos que están a tiro del iPhone o del Android, es decir, de que alguien que está con el celular empieza una corrida y en un día te saca 40.000 millones de dólares de un banco y qué puede pasar en la Argentina. Pero voy al tema dólares. Veamos la placa de dólares caro o barato, es decir, ver los distintos dólares. Desde el 17 de enero el Banco Central vendió 2.400 millones de dólares. Es decir, suenan todas las alarmas en el Banco Central, no puede seguir el Banco Central vendiendo
por día, alrededor de 70, 80 millones de dólares. El viernes vendió justo 140 millones de dólares. Eso es insostenible, no puede el Banco Central. Están esperando a ver si en abril empieza la liquidación de la cosecha gruesa, lo que quedó. Lo que quedó de la cosecha es 40% menos de lo que se esperaba y eso equilibra un poco el mercado cambiario. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo puede ser el Banco Central esté vendiendo todos los días dólares y hay un super cepo a las importaciones? Están del primero al último empresario diciendo que no tienen dólares para pagar insumos. Incluso algunos que son proveedores de logística, por ejemplo, de una obra fundamental para el gobierno para ahorrar dólares, como es el gasoducto Néstor Kirchner. Es decir, hay empresarios que son pymes, que están en la órbita de la construcción para hacer esa obra de ingeniería que está liderando Techin y no acceden a los dólares para importar los insumos necesarios. Bueno, lo que está sucediendo es que se están pagando las autorizaciones de importaciones del último trimestre del año pasado, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O a partir de octubre y diciembre, las IRAs que se aprobaron entonces, donde había una previsión de dólares para este año totalmente distinta de la que efectivamente hay, y por eso el Banco Central y el Ministerio de Economía pisaron a partir de febrero de este año, cuando se dieron cuenta de que cambió la bocha, totalmente las IRAs que se están aprobando ahora, salvo que sean de productos medicinales totalmente esenciales, IRAs, autorizaciones de importación, que si se aprueban ahora se tienen que pagar en 60, 120 y 180 días. Pero no alcanzan los dólares. Por eso estamos en esta paradoja donde el Banco Central vende dólares todos los días. Uno dice, ¿a quién le vende? Bueno, a los que le autorizaron a importar a fines del año pasado. ¿Y por qué hay tanto ruido con las importaciones? Bueno, porque ahora no están autorizando nada, porque quieren ver cuál es la programación para lo que resta del año, cuántos dólares va a tener efectivamente esta economía. ¿Qué está pasando con los dólares? Tenemos un dólar turista de 420 pesos. Tenemos estos que comentaba Claudio, los dólares libres, el contado con liquidación, que es el dolarización de las empresas, en 403 pesos, 404 pesos ahora. El dólar MEP, que está ahora un poquito arriba, en 390 pesos. 392. 392 pesos, que es el dólar de dolarización de un plazo fijo que está declarado en blanco, quiere pasarse al dólar, lo hace directamente en la home banking del banco o a través de una agencia de bolsa, una LIC o de una fintech, directamente tiene un botoncito que dice dólar MEP. Y la propia entidad hace la compra-venta de bonos contra pesos. Es decir, uno con los pesos compra directamente este dólar MEP que ahora está en 392 pesos. Hay un proceso de dolarización evidente en los últimos días, en estos segmentos, en estos canales, pero hasta ahora no están presionando a los depósitos de plazo fijo. No es que están corriendo depósitos de plazo fijo, están dolarizando excedentes de pesos que tienen empresas u otros actores en el sistema financiero. Tenemos el problema del dólar oficial mayorista a 200 pesos que ha quedado súper atrasado y hasta ahora, ojo que estos dólares no son dólares de crisis, es decir, los dólares de crisis era el dólar de 660 pesos a valores de hoy, cuando a Guzmán se le va en octubre de 2020 el dólar a 195 pesos en el blue, actualizado por inflación a valores de hoy, si le sumamos toda la inflación que hubo entonces, es un dólar de 660 pesos. Todavía estamos lejos de eso con este dólar de 400 pesos. Y el dólar de crisis de salida de Guzmán Batakis en julio del año pasado es un dólar que llegó en el blue a 345 pesos. Lo traemos por inflación hasta hoy. Miren lo que ha pasado de julio del año pasado hasta hoy. Y sería un dólar de 485 pesos, es decir, 20% más caro de lo que está estos dólares libres, que igualmente se están moviendo y que es una preocupación, porque no puede dejar el equipo económico que en este momento se mueva todavía más la brecha cambiaria. Hablamos de la crisis de los bancos, primero en Estados Unidos, después en Europa y los últimos anuncios. ¿Qué está pasando con eso? Está Diego Ferro, que es un hombre del mercado financiero en Wall Street. Gracias, Ferro, muy amable por atendernos. Un placer, gracias por tenerme. Bueno, ¿cómo está evaluando el último anuncio que ocurrió en la tarde-noche de ayer de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, Japón, los principales bancas centrales del mundo, anunciando que va a haber liquidez ilimitada para que no caigan bancos? ¿Qué está ocurriendo con los bancos en el primer mundo? Digamos que evidentemente hace ya unos meses empezó todo un proceso de pelear contra la inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa, y eso redujo la liquidez, subieron las tasas. Y yo creo que
muchos bancos mantuvieron esa suba de tasas hasta cierto punto escondida en su balance, no ilegalmente, pero escondida. Y una vez que el mercado se pone a mirar eso, no le gusta, y está lo que pasó en los últimos 10, 15 días. Por un lado está los depositantes que se fueron, y que eso sí genera una crisis bancaria, y que afectan fundamentalmente a bancos chicos de acá de Estados Unidos o medianos. Lo de Europa es distinto porque no hay tanto banco mediano chico. O sea, ese es un fenómeno de Estados Unidos tradicional que los reguladores quieren mantener. En Europa la posición de los bancos es mucho más fuerte. Había un caso puntual de un banco que viene hace rato con problemas, que es Credit Suisse, y no tanto por el banco suizo, sino por el banco de inversión, que tiene un montón de problemas y que claramente se quedó sin financiamiento adicional, por así decirlo. O sea, lo que hicieron los bancos centrales de subir las tasas afectó el modelo de negocios de Credit Suisse y realmente no ganaba plata. Con lo cual, lo que hizo Suiza tratando de generar esta fusión o esta adquisición, hasta cierto punto uno puede criticar detalles, pero es la mejor medida, y yo creo que fue muy aplaudida en general a nivel regulatorio por otras autoridades, porque para el problema. Porque le dijeron, mira, lo comprás, cualquier agujero extraño te damos capital por si descubrís algo que no funciona, y encima tenés toda la liquidez que necesitas para cualquier problema que puedas enfrentar. Con lo cual, digamos que por el lado europeo parece que esto debería parar el problema. Por el lado americano, todavía no queda del todo claro. Lo que sí, esto no tiene nada que ver con el 2008, en el sentido que no estamos hablando de que es un riesgo que amenaza el sistema. Acá, evidentemente, hay bancos que si caen va a ser un problema puntual y puede ser regional, pero no es como que te caiga un banco de inversión que tiene tentáculos por todos lados y que generalmente eso es lo que se considera sistémico. Así que la Fed igual está dando toda la liquidez que se necesite, con lo cual los problemas, o sea, la volatilidad va a seguir hasta que se genere la confianza, pero el problema ahora yo creo que no pasa tanto por los bancos, va a pasar por la economía, porque todos los bancos van a estar restringiendo el crédito y evidentemente la economía americana probablemente entra en recesión, pero ese es otro tema. Y una pregunta breve respecto a ese punto. Este sacudón que sufrieron los bancos en Estados Unidos y se trasladó a Europa, ¿puede significar que esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tenía como principal objetivo tratar de bajar la inflación con un raíz muy acelerado de suba de tasa de interés en poco más de un año, y eso es lo que ha generado, según usted cuenta, de que muchos bancos, al contrario, siendo conservadores, tenían en su activo bonos del Tesoro norteamericano que bajaron de precio, y si tenían depositantes que estaban sacando, tuvieron que salir a vender en el peor momento esos bonos y hacer las pérdidas, y eso asustó más a los depositantes del teléfono que en un día al Silicon Valley Bank le sacaron 40.000 millones de dólares. Pero si eso puede significar que esta semana pueda haber una noticia, si se quiere, más conservadora de la Fed, de la Reserva Federal, que de alguna manera desacelere el ritmo de suba de la tasa de interés, o de una señal de que hasta ahí llegó, y de esa manera, bueno, equilibre un poco no solamente los mercados financieros, sino el temor que hay grande de que Estados Unidos se vaya directo a una recesión. Digamos que la pregunta tiene dos o tres aspectos. Por un lado, lo que la Fed yo creo que quiere hacer ahora es mantener la calma. Lo que el mercado está esperando más es que la Fed suba 25 puntos básicos la tasa, con lo cual yo creo que lo más probable es que suba la tasa, 25 basis points. No los 50 que estaban esperando algunos, inclusive yo, porque la inflación seguía, pero no ya, o 0 porque las cosas están mal. Porque hasta cierto punto, cuando uno sorprende, la gente puede pensar que las cosas están peor de lo que parecen. Lo que sí yo creo que va a cambiar, que es muy importante para los que analizan
las decisiones de la Fed, es el mensaje. El mensaje probablemente sea muchísimo más suave, diciendo, mira, vamos a seguir mirando las cosas, pero va a depender mucho de los datos que veamos cuánto más vamos a hacer. Con lo cual subimos esto porque dado en los datos que pasaron, teníamos que subirlo. Pero, dado todo esto que pasó acá, vamos a tener que tener mucho más cuidado hacia futuro. Está claro. Diego Ferro, te voy a decir una cosa respecto sí. a lo que dijiste de los bancos, que el promedio, los bancos en general asumían acá como promedio que los depósitos que tenían a la vista tenían un vencimiento, un duration, si querés verlo, pero un vencimiento promedio de 7 años. ¿Por qué? Porque eran se renovaban continuamente, con lo cual el supuesto que tenían era decir, mira, tenemos acá un pasivo, si querés verlo, que tiene 7 años. Con lo cual, si vos tenés un pasivo de 7 años, tenía cierta lógica tener un activo que tenga 7 años. El problema es que, como sabemos, si alguien quiere sacar la plata mañana, porque se asusta, la saca mañana, con lo cual tu activo tu pasivo que pensabas que tenía 7 años, tiene 0, tenés que vender tu activo de 7 años, que perdió un montón de dinero, y con el apalancamiento que tienen los bancos, eso limpió el capital de un montón de bancos chicos. No de los grandes, que están con mucho más sistemas de riesgo mucho mejores y además tienen muchísima más supervisión de la Fed, que yo creo que va a ser el cambio a futuro, ¿no? Que la Fed demande muchísima más experiencia y eficiencia manejando riesgos en los bancos medianos de Estados Unidos. Diego Ferro, gracias, muy amable. Ahí está Diego Ferro, que es analista en Wall Street. Ya vamos a volver sobre el tema, salvo que tengas una información de último minuto. Que se acaba de conocer una encuesta entre operadores de Wall Street. El consenso es que haya una pausa justamente en la suba de la tasa de interés, de que no haya este miércoles una suba de la tasa de interés, y por eso en este momento Wall Street y Europa están subiendo entre 1,5% y 2%. Me meto ya en la política, ya vamos a hablar de jubilados de la Corte Suprema y también vamos a analizar un poquito justamente el tema político con Federico Zapata. Gracias por venir. Ayer hubo elecciones en La Falda. Ustedes dirán en La Falda, y bueno, era para cuando íbamos de viaje egresado en la primaria, digamos, ¿no? O tal vez en la secundaria, un lugar muy lindo y demás. Pero ¿por qué tanta tensión política en la Argentina con La Falda? Fíjense lo que es esta foto. Fueron a La Falda todos, ¿no? Se subió Larreta, ahí está Gerardo Morales, en el medio está Luis Juez. Está Loredo también. Claro, detrás del intendente. ¿El intendente cuál es? ¿El que tiene el gorrito? Claro. ¿Qué dice el gorrito? No. Make Córdoba great again. Sí, a ver. Hagamos Córdoba grande de nuevo. Es radical, digamos. Y es el intendente que estaba era en funciones, fue reelecto. La verdad que no se puede vender como un triunfazo de Juntos por el Cambio, porque el intendente venía gobernando, ganó por el 70%. En una ciudad donde llamó la atención la baja afluencia de votantes. Bueno, pero ganó por el 70%. En una democracia, cuando ganamos por el 70%, está bien, es cierto que son elecciones locales, pero ganó fuerte. ¿Cuánto sacó el Frente para la Victoria? El peronismo. El peronismo, el Frente de Todos. No, muy poquito. De hecho, no participó el peronismo cordobés, que no es el peronismo nacional. Sí. El Hacemos, digamos, la fuerza de Schiaretti, del cordobesismo peronista, no participó. ¿Los libertarios tampoco? Los libertarios tampoco. Participó el kirchnerismo con algunas alianzas locales, muy pocos votos. Era previsible, pero lo llamativo es como las ganas de festejar, ¿no?, que tienen. Pero ¿qué interpretás ahí? Lo sumo a Federico Zapata, digamos. La idea de dar una señal de que por parte de Larreta, Gerardo Morales, que son los que ya están definidos como candidatos junto con Bullrich, o precandidatos dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? No, me parece que claramente tanto Larreta como Morales se están moviendo sobre la base de unos resultados buenos de las primeras elecciones que estamos viendo para intentar mostrarse como los armadores de ese espacio en un momento en donde, digamos, Bullrich está como fortaleciendo su armado político y tiene necesidad de mostrar que ellos, digamos, son de alguna manera los hacedores de estas primeras victorias que vemos muy potentes, ¿no? Claramente es eso. Además, perdón, me parece que hay un condimento en Córdoba muy particular porque es uno de los lugares, junto con la ciudad de Buenos Aires, con mucha potencia electoral por parte de Juntos por el Cambio, pero con graves problemas internos para definir las candidaturas. En la ciudad de Buenos Aires, ya sabemos, el radical Martín Lustó versus los
las decenas, por decirlo exageradamente, de candidatos del PRO. Y en Córdoba pasa algo parecido, porque Luis Juez, que es el candidato, no diría del PRO, sino de un sector de Juntos por el Cambio, y el radical Rodrigo de Loredo, todavía no terminaron de acordar de qué manera van a, de alguna manera, establecer la fórmula a la gobernación, que según lo habían pensado en hacerlo a través de una encuesta acordada entre ellos, y dio empate técnico esa encuesta para ver quién lideraba la fórmula, pero en todos los casos da que esa fórmula, como sea, le ganaría a la fórmula del peronismo que gobierna hoy en Córdoba, con lo cual ahí esa definición, me parece que esta foto también tiene que ver con eso, que es, bueno, acá tenemos que estar todos unidos porque si alguien saca los pies del plato, volvemos a perder. Sumame la reaparición de Macri en Rosario y después vamos a hablar de la interna feroz entre Alberto Fernández y Cristina. Sí, Mauricio Macri volvió al país y apareció, estas son imágenes de hace minutos, en Rosario, acompañado por Cristian Ritondo. Estuvo básicamente en declaraciones a una radio local, dijo que venía a apoyar a todos los rosarinos y se reunió hoy a la mañana con vecinos amenazados de Rosario y también con el intendente Pablo Hapkin. Va a presentar un libro en minutos en la Fundación Libertad y básicamente después va a ir a una empresa, Bioceres, de punta, de biotecnología, y de alguna manera quiere dar una señal de que está por encima de todo, que no juega ninguna candidatura, sino que él está para otra cosa, un poco el dueño de Juntos por el Cambio, o más específicamente del PRO, pero ojo porque esta visita tiene que ver con un recalentamiento del tema narco con la campaña electoral, donde Macri forma parte de esa lupa que ha puesto la política sobre el tema del narco, pero que no puede desligarse de lo que pasó unas horas atrás cuando Lilita Carrió, en un video furibundo, salió con la referente de Coalición Cívica en Santa Fe a boicotear el frente general que se está armando en Santa Fe de la oposición contra el peronismo para decir, nosotros, la Coalición Cívica, no nos vamos a sumar a ese frente porque hay gente en ese frente que está vinculada al narco. Entonces, ojo con ese tema. Voy a volver a ese tema de la política y también a las declaraciones que ha hecho Fernando el Chino Navarro, ¿no? Donde ha dicho, no puede ser que nuestro norte político, el Frente de Todos, sea que Milei saque la mayor cantidad de votos. Lo cual generó un cruce con Milei, pero bueno, ¿qué es lo que estaba pensando Navarro? Que es un hombre de la Casa Rosada, ¿no? Del movimiento Evita, del espacio de Alberto Fernández dentro de la interna con Cristina Fernández de Kirchner. Pero avancemos con el tema jubilados, Clara. ¿De qué querés hablar? ¿De salario mínimo o vamos directamente de jubilado fe de vida? Mira, salario mínimo me parece interesante. ¿Por qué razón, Maxi? Porque está relacionado íntimamente a todo lo que tiene que ver con jubilaciones y lo que tiene que ver con planes sociales. En el día de mañana, 4 de la tarde, se reúne el Consejo del Salario. Todos sabemos que está integrado por el gobierno a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sindicalistas y también empresarios. Encuentran esta radiografía, mira, este panorama, un salario que pierde y que además es referente para 6 millones de prestaciones en la Argentina. Estos números que vos ves acá corresponden al tercer trimestre del año pasado de la encuesta permanente de hogares del INDEC, sobre 9.131.000 trabajadores asalariados, el 30%, 2.739.000 cobra un salario mínimo o menos del mínimo. Estamos hablando de 69.500 pesos mensuales. En la interanual, porque la paritaria del salario mínimo va de abril del 2022 hasta marzo de este año, que tuvo el último aumento, el salario mínimo del 3%, bueno, la interanual le ganó a la inflación. 110% de aumentos contra 95% de inflación, pero en la anual perdió
quedó 7 puntos abajo, porque si tomamos los aumentos del año pasado, el salario mínimo tuvo un incremento del 87,8% sobre una inflación del 24,8%. Además de este panorama que estamos hablando del 30%... Del 94,8. 94,8. Ojalá 94 fuera 24,8, nos desmayamos 94,8, el inconsciente, ¿viste? Me gustaría claro, estar dando ese número. Siempre clarita positiva. El tema es el siguiente, 7 puntos abajo. Repetí, entonces, la inflación fue el 95% y el salario mínimo... El salario mínimo... 88%. 80, claro, casi el 88%. Es decir, queda bajo, pero además el salario mínimo, Maxi, viene perdiendo hace 8 años en forma consecutiva. Y además, como el último acuerdo se cerró en noviembre del año pasado, que se estableció un aumento del 20% en 4 tramos, que culminó ahora, en marzo con el 3%, ya de noviembre del año pasado a marzo tuvo una caída real de 5 puntos. Todo este panorama es el que encuentran mañana cuando empiecen a discutir, pero lo que se defina directamente va a impactar en potenciar trabajo, en el programa Acompañar, que lo cobran sectores vulnerables que sufren violencia de género, jubilados con 30 años de aportes genuinos, prestación por desempleo, salario básico docente y en forma indirecta también alcanza asignación universal por hijo y a becas Progresar. Ahora voy a engancharle el tema de salarios con Claudio Slotnick y la pauta del 60%, pero salvo bancarios y algunos gremios fuertes, aceiteros, los petroleros que están en el sur, en Vaca Muerta y demás, hay un drama con el tema salarial. Siempre dijimos que el sector informal venía perdiendo 35% abajo desde el 2018, una caída, perdón, 40% abajo desde el 2018. 25 puntos con Mauricio Macri, 15 puntos con Alberto Fernández. Me pasa recién Amílcar Collante, que acaba de publicar el RIPTE, la remuneración de los trabajadores estables, es decir, el salario en blanco de mejor calidad. Esto lo publica el Ministerio de Trabajo y da, obviamente, en los últimos 2 años de Mauricio Macri, una caída del 15,5%. Y cuando uno toma desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández hasta enero pasado, es el dato de enero recién, menos 4,2%. Y para adelante, lamentablemente, esto cuesta abajo. Pero Maxi, porque imagínense cuando esté ya la medición contra inflación de febrero-marzo, es decir, esto cuesta abajo. Estamos hablando del sector de remuneraciones mejor pagas, el RIPTE ese es el salario en blanco de mejores condiciones, que está prácticamente 19% abajo respecto a abril del 2018, ¿no? Inicio de 2018. Y este dato va a pegar de lleno en la movilidad jubilatoria del año 2023. Claro. Porque no olvidemos que la movilidad jubilatoria que impacta en autónomos, monotributistas, todas las asignaciones y jubilados, y todas las jubilaciones y pensiones es la fórmula, un 50% RIPTE, un 50% recaudación que entra a de aportes previsionales. Exactamente, exactamente. Vuelvo al tema político y ahora sí lo sumo a Zapata. Esta declaración hizo mucho ruido de Fernando el Chino Navarro, una declaración en radio. Sí, claro, tenemos el tape del Chino Navarro, donde dice algo que venimos comentando respecto a las especulaciones que hace Cristina y el Frente de Todos respecto a las chances que tiene Kicillof en la provincia de Buenos Aires para ser reelecto y las chances que tiene el gobierno de hacer una elección en primera vuelta donde haya 3 fuerzas que están empatadas. Y esa chance se llama Javier Milei. Fíjense lo que dice el Chino Navarro. Y no nos animamos a discutir qué país queremos en el siglo XXI ya, entrando el 2023 para el 2024. Entonces, hay una negación. Entonces es más fácil discutir quién va a caer la lista de diputados, quién mide para ser gobernador, cuando si fueran solamente 2 fuerzas en la provincia de Buenos Aires, perdemos la elección. Y estamos rogando que Milei saque muchos votos. Eso habla de que hemos perdido el norte político. Más claro, estamos rogando que Milei saque muchos votos.
¿Para qué? Para sacarle votos a Juntos por el Cambio. Obviamente en la provincia de Buenos Aires se gana por un voto. Si Milei tiene candidato a Píparo o hacen una fórmula con espera ahí, Kicillof va a ser reelecto en la provincia de Buenos Aires. Obviamente es el escenario de hoy, hay que ver qué pasa en los próximos meses. Pero bueno, lo dice con todas las letras. Me parece muy interesante, ¿no? Es cierto, si hay una fuerza política como el Frente de Todos, que está rogando que Milei saque votos para mínimamente tener competitividad electoral, y yo agregaría, y además hay varios que financian la aventura de la estructura de los libertarios en la provincia de Buenos Aires, que van y le ponen punteros para que tengan el armado político, la fiscalización. Y no solamente en la provincia de Buenos Aires, hay gobernadores que bajan financiamiento directo en algunas alianzas que son la antítesis del progresismo que supuestamente tiene este gobierno, sino que es lo más reaccionario que hay en la política argentina. Bussi en Tucumán, por ejemplo. La pregunta ¿es un armado solo de Bussi o hay sectores del peronismo que están financiando ese armado? ¿Para qué? Para sacarle votos a Juntos por el Cambio, a la oposición consolidada en el partido más importante de la oposición. Bueno, está bien lo que dice Chino Navarro. Hemos perdido el rumbo, el norte político. Es decir, el rumbo. Evidentemente el gobierno ha perdido el rumbo, ¿no? Pero blanquea además, Maxi, algo que hasta ahora se venía diciendo, lo veníamos diciendo nosotros, se dice en algunas mesas de operadores de rosca, pero públicamente es el primer dirigente importante del Frente de Todos que de alguna manera blanquea que en el Frente de Todos, en la fuerza que él integra, en la coalición que él integra, se está hablando, se está poniendo la expectativa del resultado electoral de Milei, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde efectivamente no hay balotaje, para hacer competitivo o para que el Frente de Todos tenga chances de ganar, lo cual de alguna manera habla de los problemas que tiene y que de otra forma Milei salió anoche a contestarles ante estas declaraciones que se conocieron del Chino Navarro y dijo, ojo, que tengan cuidado porque quizás los dejo terceros. Se envalentona Milei, que está obviamente muy contento de que el propio gobierno lo suba al ring. Federico Zapata, ¿es así, digamos, el gobierno está jugando no solamente a que haya balotaje, sino también tener competitividad en la provincia de Buenos Aires, viendo si hay distintas fórmulas para dividir a la oposición? Yo te diría que lo que está desnudando la declaración de Navarro es que el oficialismo de alguna manera está dando por perdida la elección nacional. Entonces, porque el factor de Milei funciona muy bien en la provincia de Buenos Aires, efectivamente, pero a nivel nacional es súper discutible eso. ¿A quién le está sacando votos Milei hoy a nivel nacional? Juntos por el Cambio está en 41 puntos hoy a nivel nacional. ¿De dónde crece Milei? Crece en le está caminando la sociología del peronismo a nivel nacional, está trabajando los jóvenes pobres. Eso está trabajando a nivel nacional Milei, pero como le dan por perdida la elección nacional, y efectivamente en la provincia de Buenos Aires puede ser un punto de resolución para que se quede el peronismo con la provincia de Buenos Aires, lo que te está desnudando es que están dando por perdida la elección nacional, digamos. Entonces es una estrategia que se basa sobre la premisa de que Milei va a competir. Si Milei llega a arreglar con Juntos por el Cambio en alguna fórmula en la cual no va con candidato a gobernador... Ya es game over. Eso es game over, exacto. Pero digamos, es una jugada muy riesgosa, repito, porque lo que estamos viendo por lo menos del votante a nivel nacional de Milei es que no es un votante de Juntos por el Cambio, es un votante jóvenes pobres, que era un votante tradicional del peronismo. Entonces, ojo con que, digamos, la dinámica de la crisis política no te lo vuelva a Milei muy competitivo a nivel nacional y terminen con un problema de paridad a nivel nacional. Vos sabés que en la cranioteca del oficialismo, donde evalúan los escenarios, dicen, bueno, acá tiene cualquiera chance de ir a un balotaje, si hay tercios en el electorado, ¿no? Y creen que Milei puede mellar tanto a Juntos por el Cambio que terminan en lo que consideran la única posibilidad medianamente competitiva para el oficialismo, que haya un balotaje entre un candidato moderado del Frente de Todos y Milei. Y se asuste la izquierda, el radicalismo, sectores, entre comillas, progresistas, que se asusten, en vez de votar a Milei, terminen votando a un candidato moderado del Frente de Todos. Lo que pasa, Maxi, que ¿eso posible o es ciencia ficción? Pues Milei le dice, bueno, ustedes están cráneos, están viendo los escenarios alternativos, por ahí terminó yo en el balotaje, pero por ahí termina en el balotaje conjunto por el Cambio. Lo que pasa es que eso supone atribuir una racionalidad al votante, como si todos fueran lectores de Hayek, y el votante Milei hoy ve en Milei el mejor ladrillo para romper una ventana. Entonces no está votando a Milei o se está pronunciando a Milei porque
ve en un programa liberal que compite por Juntos por el Cambio, ve en el Milei una forma de canalizar una situación de descontento con el sistema político, todo, contra todo, esa famosa grieta, bueno, vamos contra toda esa grieta. Entonces, por eso digo, es muy fino lo que están haciendo, es muy fino, porque el votante de Milei, como repito, cuando uno lo ve a nivel nacional, a nivel provincial, supongamos que sean 6 de Juntos por el Cambio, 4 del Frente de Todos, pero a nivel nacional eso es mucho más complejo. Está caminando... ¿Dónde están los votos que pierde el Frente de Todos a nivel nacional? ¿A dónde van? Porque Juntos por el Cambio siguen 40 puntos midiendo. Cuando uno lo mide mensualmente está en 40 puntos fijos. Entonces, ahí Milei le está caminando la sociología tradicional del peronismo. Muy delicada la jugada que están haciendo. Clara, te sumo con el tema jubilado fe de vida. ¿Qué es lo que querías alertar respecto a los cambios en la ley? Bueno, mira, estaba previsto, hay en el Congreso Nacional proyectos tanto de la oposición como del oficialismo que por una vez se ponen de acuerdo. Maxi dicen no. Entre todos hay que hacer lo imposible para eliminar la fe de vida. El jubilado, el pensionado, desde que se fue la pandemia está con este tema que tiene que presentar la supervivencia cada 30 días. La preocupación, el engorro, el problema que significa para un jubilado si no presentan sus distintas modalidades la fe de vida porque se le retiene el beneficio y después se le suspende y después tiene que ir a realizar distintos trámites a la boca de atención del organismo previsional y esperar porque el pago a veces no es automático y necesita no perder ese ingreso. Bueno, te cuento que estos proyectos de ley, donde oficialismo y oposición estaban de acuerdo, se debían tratar en sesiones ordinarias, no se trataron. Después pasó el tema que iba a suceder este debate en extraordinarias. Terminaron las extraordinarias, tampoco lo hicieron. Y ahora, ¿cuál es la novedad? Que cada vez más bancos se van sumando y van comunicando que dejan atrás la fe de vida, que ellos con sus propias herramientas van a tratar de cruzar datos con el RENAPER. Te cuento... De un lado tenés a la ANSES con todo el cruzamiento de datos que tiene, obviamente con los organismos públicos del RENAPER y todos los organismos que tiene. Y del otro lado tenés a los bancos, que están todo el tiempo acumulando información para transferir a la AFIP y a ANSES. Y no tienen que dar los jubilados la fe de vida todos los meses. Maxi, un Estado ausente. Es ridículo. 7 millones de personas alcanzadas. Ahora, los bancos, es cierto, están transmitiendo que no es necesario que... Claro, pero no son los bancos los que deberían estar haciendo esto. Si en pandemia hubo una resolución del gobierno, con simplemente una resolución, se dijo no, basta la fe de vida porque los jubilados no pueden circular, es un riesgo. ¿Por qué con una resolución? Bueno, termina la pandemia, se vuelve a la fe de vida. Antes un trámite que era cada 60, 90 días, después que se fue la pandemia empezó a ser de 30, se acortó. Entonces, ¿por qué el Estado no dice a través del gobierno, basta, no más fe de vida, esto tiene que ser un cruce de datos entre los organismos? Bueno, esto no sucedió, proyectos en el Congreso que no se resuelven. Finalmente te cuento, la banca pública toda ya adhirió, no le pide a sus clientes jubilados y pensionados fe de vida, estamos hablando de Banco Nación, estamos hablando de Banco Provincia. En las últimas semanas adhirió ya Banco de Santa Fe, Banco de La Pampa, Banco de Córdoba y en las últimas horas Banco Superviel y Banco Santander. Está perfecto que hayan tomado esta iniciativa los bancos, pero vos te das cuenta de que si el Estado argentino no puede determinar si se le está pagando una jubilación a alguien que está vivo o a alguien que falleció, bueno, la capacidad de gestión del Estado argentino... Necesitan una ley para eso. No, bueno, claro, es evidente que se puede resolver a nivel administrativo. Esto no requiere una ley. Exactamente, exactamente. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con Natalia Bolosín. Bueno, atención con el tema precio de los alimentos y una guerra entre el Ministerio de Economía y las empresas alimenticias. Claudio. Claro, porque la inflación, sobre todo en alimentos de este mes de marzo, va a ser todavía superior a la que tuvimos el mes pasado, en febrero, que fue en el GBA del 10%. Bueno, pinta peor todavía este mes. La inflación de alimentos está hablando. Sí, las empresas alimenticias que están todavía más controladas por la Secretaría de Comercio, lo que están tratando de hacer es evitar los controles, obviamente, porque el gobierno las obliga a plegarse a precios justos. En precios justos tienen que tener una canasta de casi 2.000 productos a precios congelados hasta fin de junio, el resto, unos 30.000 artículos con subas que no sean superiores al 3,2%, y obviamente las empresas
con una inflación que está en alimentos arriba del 10%, bueno, tratan de esquivar esto. Bueno, ¿de qué manera? Y bueno, por un lado, ahí trajimos una placa, obviamente con todo el punteo, aumentos encubiertos, para que después no venga el Ministerio de Economía y le dicen que no estén cumpliendo. Bueno, le quitan, por ejemplo, bonificaciones a sus clientes, esto de entregar, tiene un precio de lista que es de 30 pesos, sobre ese, cualquier ejemplo, ¿no? Sobre ese precio le aplican un 10, 15 o hasta 20% de bonificación, con esa bonificación desaparece. Los clientes son, sigue siendo el mismo. Son mayoristas, son supermercados claro, de cercanía, autoservicios chinos, todos esos. Ahí le quitan las bonificaciones, claro, con lo cual tienen que aumentar los precios en la góndola los que venden a consumidor final. A los grandes supermercados también le quitan, pero no le quitan las bonificaciones, sino las promociones. Estas negociaciones típicas que se daban para permitir que determinados productos se vendan 3 al precio de 2 o el 4 por 3, o incluso cuánto vale la punta de góndola, que se llaman acciones comerciales, que directamente el supermercado recibe dinero en efectivo de parte del fabricante. Bueno, se terminan, con lo cual eso indirectamente justamente es un precio superior. Entonces el supermercado termina vendiendo más caro, pero ese precio superior no aparece en el precio de lista que sale de la fábrica. Por eso son especie de trampitas que hacen las empresas fabricantes cuando entregan, ya sea un comercio de barrio o cuando entregan a un gran supermercado. La otra cuestión es que, y que no está escrito, es que las fábricas firmaron acuerdos con el gobierno y en ese acuerdo no figura un tope de volumen de entrega. Es un acuerdo de precio, no, pero no por volumen. Un piso de volumen de entrega, claro, no figura. Y obviamente era, bueno, abastezcan el mercado. Bueno. Y obviamente las empresas están poniendo cupos para entregar a los supermercados porque no quieren deshacerse de mercadería a los precios justos. Bueno, lo que se firma es se va a fabricar al 100% de la capacidad. Y bueno, eso es imposible de controlar, con lo cual en la práctica sí hay topes a las entregas de precios, de productos a precios controlados. Y por último, y esto en algún momento se investigó por parte de la Secretaría de Comercio, y esta misma semana a mí lo que me dijeron es que se va a poner la lupa en eso, es fabricantes que entregan justamente menos a los grandes supermercados y derivan ese producto a los autoservicios o almacenes de barrio. Entonces, como estos últimos no están controlados, y bueno, pueden recibir productos, mercadería, alimentos a precios más caros. Es decir, al supermercado le tienen que vender con aumento del 4%, 3,5% mensual. Cuando le mandan al súper de barrio o al comercio de cercanía, le mandan listados de aumento del 9%, del 12%, es decir, aumentos mucho más grandes de lo que mandan a los supermercados. Y no solamente directamente al comercio, sino a los grandes distribuidores, a los grandes mayoristas, que son los que a su vez le venden al autoservicio chino o a los almacenes. Con lo cual, bueno, eso explica por qué tenemos una inflación, y vamos a tener este mes también una inflación en alimentos muy superior a lo que el gobierno se imaginó cuando firmó estos acuerdos con tope del 3,2% de aumento. Sí, ahí vi un lobby muy fuerte de la COPAL, que comanda justamente también el presidente de la UIA, que es Daniel Funes de Rioja, un lobby muy fuerte diciendo que no tienen dólares para importación de papel, de insumos fundamentales en la producción alimenticia, y que eso es algo que se había convenido y que no está cumpliendo el gobierno como justificativo de los aumentos de precios, ¿no? Había un comunicado muy duro de la COPAL, que es la Cámara de Empresas Alimenticias, la más poderosa de la industria argentina, bueno, saliendo muy fuerte con este tema. Natalia, ¿qué pasa con Techint, que pagó una multa de $9 millones por las coimas de los famosos cuadernos? Sí, efectivamente, no es un caso de corrupción, ¿no? Es una demanda civil derivada de la causa Cuadernos. Tenaris y Paolo Roca, es decir, el CEO de Techint, hicieron un acuerdo con un grupo de inversores en Nueva York para cerrar una demanda civil derivada de la causa Cuadernos. Tenemos unas plaquitas para ver primero cómo fue el derrotero de Techint y de Roca en la causa Cuadernos. Ahí lo tenés. Cuando se conoció el caso Cuadernos, recordemos esta situación de Barata, ¿no? Era el chofer, el que Centeno, el que trae los cuadernos. De ahí surge y terminan reconociendo dos directivos importantes de Techint
que le habían pagado a Barata $1 millón en el año 2008. Luis Betnaza, que era el director corporativo de la empresa, y Héctor Zabaleta, que era un director administrativo, dicen, efectivamente llevamos una valija con $1 millón que le entregamos a Roberto Barata. ¿Para qué? Para pedirle al gobierno argentino que intercediera ante Venezuela, la Venezuela de Chávez, ¿te acordás? Para que no se nacionalizara Sidor, pero especialmente, dicen ellos, ¿para qué? Para proteger la integridad física de sus empleados y que pudieran salir de Venezuela. Dijeron, bueno, fue un pago que hicimos por razones humanitarias, ¿no? Una coima humanitaria. En ese momento, ¿esto qué implicó? Bueno, esencialmente Paolo Roca, Betnaza y Zabaleta fueron procesados y los fiscales en un momento atinaron a pedir la detención, apelaron el procesamiento sin prisión preventiva y los titulares de los diarios dijeron, piden la detención de Paolo Roca. Esto fue, imagínate, una bomba nuclear en ese momento. Las acciones de Techint cayeron un 10% solo con el procesamiento y luego un 5% más. Esa causa terminó, la causa penal para ellos en la Argentina. Las razones humanitarias fueron atendidas. Bonadío falleció, el caso lo tomó Julián Ercolini y dijo, efectivamente hay un estado de necesidad que justifica ese pago para salvar la integridad física por razones humanitarias de los empleados de Techint en Venezuela. La causa penal se cerró. Pero esa caída de las acciones, vamos a verlo en la placa siguiente, implicó un daño civil para un grupo de inversores que casi inmediatamente fueron a la justicia en Nueva York. Vos sabés que estas cosas se mueven muy rápido en ese poder judicial. Dijeron, miren, esta caída de las acciones nos implicó un daño porque además, ¿qué pasaba? Cuando Techint se presentaba ante la SEC, ¿no? La Securities and Exchange Commission, que es el regulador de bolsa de Estados Unidos, y presentaban sus papeles, sus formularios, lo que decían era sus códigos de ética, ¿no? Decían, miren, nosotros cumplimos con todas las prevenciones de corrupción, prohibimos la corrupción, perseguimos la corrupción y el soborno de funcionarios públicos, pero al mismo tiempo, dicen este grupo de inversores, sabían que Betnaza, que Zabaleta y que Roca estaban pagando coimas a funcionarios argentinos. Entonces, hubo falsedades documentales, dijeron los inversores. La Comisión de Valores de Estados Unidos, que es la SEC, como decía Natalia, es muy estricta con las llamadas empresas públicas, es decir, que hablen parte de su capital en la bolsa, porque ahí hay accionistas que compran una acción, parte chiquita del capital de la empresa, de buena fe. Entonces el regulador es el que debe velar, entre otras cosas, para que las empresas que cotizan en la bolsa no paguen coimas en el mundo o hagan acciones que puedan perjudicar a los accionistas. Y sobre todo para que no mientan en sus declaraciones, porque el inversor se supone que maneja sus decisiones de inversión en función de la información que le dan. Si la empresa me dice, nosotros no coimeamos y perseguimos la corrupción, bueno, eso es lo que deben hacer. Entonces, el daño se estimó en $236,4 millones. Finalmente lo arreglaron y lo cerraron por $9,5 millones. Para la empresa era una buena decisión porque litigar en Estados Unidos es costoso. El riesgo que tenían igual de perder me parece que era realmente bajo porque la causa, como digo, en Argentina, por razones humanitarias, estaba cerrada. Y para el caso de la acción de clase también fue una buena decisión. Si bien el daño era mucho mayor, es una manera también de terminar con el litigio, cobrar rápido y salir. Es la forma que encontró el grupo Techint de no hacer ruido en Wall Street en este contexto y pagó finalmente $9,5 millones. Lo sumo a Javier Calvo. Salió a hablar el ministro de Interior, Guado de Pedro, y ahora vamos a hablar de la interna, ¿no? ¿Qué juega ahí Guado de Pedro en la interna Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, es uno de los presidenciables, supuestamente, sin decirlo claramente él, pero es un presidenciable, sobre todo del lado del kirchnerismo. Sigue siendo ministro del Interior y hoy a la mañana, mira, estuvo en la inauguración de un hospital en Lomas de Zamora, en Temperley, y vas a ver lo que dijo. La última vez que vine, no, fue la anteúltima vez, vimos que en este lugar, Juntos por el Cambio estaba haciendo un abrazo en defensa de este centro de salud, diciendo que iban a construir una torre. Le quiero decir a los vecinos de Juntos por el Cambio, no somos como la ciudad de Buenos Aires. No somos como la ciudad de Buenos Aires, que donde hay centros de salud hacen negocios inmobiliarios. Somos la gestión de la provincia de Buenos Aires y donde hay un centro de salud, donde hay un hospital, hacemos esta maravilla. Veo que
La gestión de Juntos por el Cambio tampoco terminó a lo largo y a lo ancho de la Argentina obras necesarias, obras de infraestructura necesarias que estaban a punto para terminar. Y digo esto porque en la provincia de Buenos Aires tuvimos una gobernadora, yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy del interior de la provincia de Buenos Aires, y una gobernadora nos dijo que no iba a terminar hospitales para los bonaerenses. Y también nos dijo que no hacía falta construir universidades. No solo lo dicen, sino también que votan en contra. En el Congreso votan en contra de la construcción de hospitales y de universidades, que tienen que ver con las cosas básicas, ¿no? Poder tener educación y poder tener salud. Poder decirle a los jóvenes que les vamos a dar la oportunidad de progresar, que les vamos a dar una contención y que les vamos a dar un ámbito para que se puedan desarrollar, puedan crecer y que se queden a vivir en Argentina. Porque los mismos que se quejan y dicen que hay jóvenes yéndose de la Argentina son los que no quieren hacer universidades, no quieren hacer escuelas ni centros de salud. Bueno, ahí estaba Guado de Pedro, ¿no? En un escenario bien del núcleo duro, ¿no? Kicillof, Máximo Kirchner, Guado de Pedro. Sí, además con Martín Insaurralde, que era un poco hace las veces de local ahí, ¿no? En Temperley, partido de Loma de Zamora, el jefe de gabinete bonaerense va a ir como candidato. Rendo no estaba. Rendo no había ido. No, Rendo esta vez creo que no lo invitaron. Pero esto es para los abrazos en Expo Agro. Déjame decir algo pues el mensaje es contra Larreta y contra Vidal. Pero me da la impresión también que es contra el peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Porque cuando habla de los negocios inmobiliarios de Larreta, se olvida que gran parte de las modificaciones y demás que habilitan esos negocios, el código urbanístico y demás, han tenido muchas ocasiones el acompañamiento de buena parte del kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, del o del peronismo de la ciudad de Buenos totalmente, Aires. Han levantado la mano. Entonces, en la parece que se está diferenciando y diciendo nosotros somos la provincia de Buenos Aires, ¿no? No solamente es contra Larreta y contra Vidal, sino también es un mensaje contra, no sé, el albertismo en la ciudad de Buenos Aires. Totalmente, que es el que le ha facilitado mucho la gestión a Horacio Rodríguez Larreta hasta que se rompió todo. Déjame un apunte breve sobre esa imagen de Máximo Kirchner y Axel Kicillof detrás de Guado de Pedro. La semana pasada, a instancias de Cristina Fernández de Kirchner, tuvieron una reunión los tres a solas con el mandato de la vicepresidenta, decir, chicos, pónganse de acuerdo y déjense de jorobar. ¿Por qué este mandato de la vicepresidenta? Porque hay algunos ruidos, sobre todo entre el gobernador y el ex jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, sobre qué tipo de política hacer en la provincia y sobre todo con el posicionamiento de las candidaturas nacionales. A Máximo Kirchner no deja de bajarle la idea de que sea Axel Kicillof el candidato a presidente del Frente de Todos y el gobernador de la provincia no quiere saber nada y va por la reelección. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con Federico Zapata de quién puede ser el candidato efectivamente en el Frente de Todos. Vamos a hablar del tema salarios, cómo están cerrando las paritarias y qué va a hacer, la doctora Golosín va a contar qué va a hacer la Corte este año. Tanda y volvemos. Alberto Fernández, nuevo capítulo. Sí, esta semana asistimos otra vez a estos entuertos ya que estamos acostumbrados entre el presidente y la vice. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se va a dar mañana la reaparición de Cristina, después de aquel acto que hizo hace 10 días en Viedma, en la reunión del Grupo de Puebla en el CCK, a donde no va a asistir Alberto Fernández. Alberto Fernández se va a reunir con los representantes del Grupo de Puebla hoy, no mañana en el CCK. Entonces van a estar en diferentes lugares con diferentes agendas y además el presidente se va. El 24 de marzo, cuando es el acto por el Día de la Memoria, se va a República Dominicana por la Cumbre Iberoamericana y tiene algunos actos de campaña, digámosle, él dice de gestión, yo digo de campaña, esta semana. Ahora bien, ¿te acordás la mesa política que tanto pidió el kirchnerismo para que Alberto Fernández se sentara a negociar la estrategia electoral del Frente de Todos? Bueno, a esa mesa le cortaron ya las 4 patas. Ya no hay mesa.
Y lo que está haciendo Cristina, en vista de que se desactivó en la formalidad, no hay reunión prevista del PJ, no hay nada, es empezar a activar en reserva con algunos gobernadores cómo van a ser las listas, no solamente en las provincias, sino sobre todo la lista nacional. Así que atención con ese punto, porque Cristina sigue avanzando sobre la estrategia electoral sin esperar la gran promesa o la gran aspiración que tiene el kirchnerismo, que es que el presidente de la Nación informe formal o informalmente al kirchnerismo de que no va a ir por la reelección. No solamente el kirchnerismo, lo que me dicen es que Cristina y Massa también están muy enojados con Alberto Fernández, sobre todo para ordenar un poco el escenario también de acá a diciembre, ¿no? No solamente el escenario electoral, de que Alberto Fernández está desatado, digamos, está como nunca, incluso ha salido en algún medio, no sé si Berbisky lo planteó y demás, pero claro, se corre de la gestión, ¿no? Está más que nada planteando que él va a ser reelecto, que él va a ir a la candidatura, que no se baja, que si no es él, es Scioli, y además va a los actos protocolares, está con esto de las cumbres internacionales. Obviamente para que todo el tema del foco de atención con la inflación, con la economía y demás recaiga en Massa y eventualmente en Cristina Kirchner. Pero el tema del ordenamiento del tablero es no solamente ordenar quién va a ser el candidato, las listas, todo eso que hacen los políticos, sino también cómo vas a gestionar de acá a los próximos 6 meses. Y eso requiere una definición política del presidente. Si el presidente dice, yo doy un paso al costado, bueno, el ordenamiento es no solamente quién va a ser el candidato del Frente de Todos, que lo tienen que definir ahora, en mayo, más de mayo no tiene que pasar, sino también cómo seguís la gestión, cómo ordenás la gestión. Y me dicen que Alberto Fernández está desatado, que como nunca se siente liberado. Un poco le pasó a Macri también en el último año, ¿no? Cuando decía, bueno, no tengo nada que perder, y está desatado, está jugando como no ha jugado hasta ahora. Zapata, respecto a los candidatos del Frente de Todos, ¿hay una fórmula que pueda tener el Frente de Todos, que pueda ser o más competitiva o que ordene un poco esta interna feroz? Mira, a ver, hay como 3 escenarios ahí. Lo más competitivo hoy es Cristina Kirchner. El punto es que ella se ha bajado. Sí. Y digo eso para entender cómo se va a mover eso en los próximos meses, pero lo más competitivo sigue siendo Cristina Kirchner. Lo segundo más competitivo, que es lo que mejor le fideliza el voto a Cristina Kirchner, es Axel Kicillof. Pero Axel Kicillof tiene que ir a la provincia para ganar la provincia por ahora, salvo que esa presión de la cámpora prospere y sea Kicillof, digamos, el que encabece la oferta electoral a nivel nacional. Y la tercera te diría que es, si no tenés esos dos en la cancha, vos necesitas una interna para darle volumen a ese espacio. Entonces me parece que con la foto de hoy muy probablemente sea una fórmula híbrida entre Massa y, por ejemplo, Guado de Pedro versus Scioli y alguien, digamos, híbrido que implique una situación. Digo, me parece que hoy la foto de hoy es esa, porque Cristina Kirchner todavía no termina de definir si va a ser parte de la oferta electoral y porque el riesgo de sacarlo a Axel de la provincia es perder la provincia y perder la nación. ¿Qué está pasando con el dólar en esta hora? Bueno, un mercado, como decíamos, bajo tensión, el mercado cambiario. El paralelo está en el mismo valor que el último viernes, 383 pesos, y lo que se están moviendo levemente hacia arriba es el dólar bolsa, 392, suba de 3 pesos respecto del viernes, y el contado con liqui, 405 pesos en este momento, 2 pesos también arriba del... Y en este contexto el Ministerio de Economía anuncia que vienen dólares de a poquito, ¿no? Viene pasando la gorra de la CAF. Nosotros contábamos la Corporación Andina de Fomento. Efectivamente, que es un banco de desarrollo de América Latina, lo constituyen 20 países, entre ellos la Argentina, y desembolsa en las próximas horas el primer tramo de un préstamo, en este caso de 285 millones de dólares, que va a ir a financiar el gasoducto norte, la reversión del gasoducto norte. Bueno, sobre un total de 840 millones, llega el primer tramo y bueno, el gobierno sale a anunciarlo justamente en un contexto de... Esos son dólares que entran al Banco Central, porque después el gasoducto obviamente se paga en pesos, pero nosotros contamos, están buscando un paquete de entre 7.800 y 12.500 millones de dólares para ver si pueden compensar el impacto de la sequía. Bueno, de a 280 millones de dólares va sumando, pero bueno, en algún momento van a tener que enviar una señal más fuerte, ¿no? De que tienen algo más fuerte. Ahí hay un comunicado, el comunicado lo dio el Banco Central. Sí, además, mirá, bueno, claro, minutos, porque es algo que negocia el Ministerio de Economía, pero el comunicado lo da el Banco Central. Y porque dice que tiene impacto en las reservas. Y claro, obviamente, porque si no está vendiendo todos los días 80, 90 millones de dólares, hoy las reservas van a mostrar
un crecimiento. Claro. Doctora Bolosín, ¿qué pasa con la Corte en este año electoral? Bueno, a ver, en el contexto del juicio político a la Corte, parecía después de la feria judicial que la Corte se iba a broquelar y tal vez tirar alguna bomba antes de fin de año en alguna de las causas. Tenemos ahí una plaquita de alguna de las causas importantes, sensibles, de alto vuelo político que hay en el tribunal. Hoy el colega Hernán Capielo dio a conocer esta información. Pareciera que la Corte va para atrás en este sentido, no va a resolver casos sensibles o de alto vuelo político en este año electoral para que no haya ninguna suspicacia de que se intenta mejorarle o perjudicarle la situación a nadie. Vemos ahí, si tenemos la placa, algunos de los casos sensibles que tiene hoy la Corte y con los que podría decidir jugar políticamente, pero pareciera que no lo va a hacer. Uno es el conflicto con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Ahí la Corte dictó solamente una medida cautelar, pero todavía debe resolver el fondo del asunto para saber si hay que devolverle o no este dinero de la Nación, que la Nación le quitó de los fondos coparticipables a la ciudad. Puede haber alguna decisión en cuanto al pedido de embargo que hizo la Ciudad de Buenos Aires de los fondos, porque hoy la ciudad está cobrando en bonos, hizo un pedido de cobrar en cash. La Corte podría resolver esto, pero el fondo del asunto no se resolvería este año. Otra cuestión muy sensible es el sobreseimiento de Cristina Fernández y otros en la causa dólar futuro. Recordemos que ahí el juicio nunca se hizo, Casación dijo sobreseídos sin juicio. Eso ya está a disposición de la Corte para decidir, porque el 1 de noviembre del año pasado el procurador Casal presentó su dictamen y dijo hay que revocar este sobreseimiento. La Corte podría decidirlo, pero en principio no lo haría. Y la doble pensión famosa de Cristina Kirchner, que cobra como expresidenta y por Néstor Kirchner también, tampoco se definiría en este año. Sumo acá, y ahora vamos a hablar un poco de los cruces entre Bernie y Aníbal Fernández por el envío de Gendarmería a la provincia. Yo no puedo creer, digamos, se crucen por eso. Digamos, los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, obviamente queremos que en cada uno de nuestros distritos también esté Gendarmería, pero no puedo creer que se estén cruzando hasta por eso. Y ahora vamos a contar el tema salarios. ¿Qué pasó con la tragedia de Lezama? Este era un caso, la verdad, terrible, de un micro que vuelca a la altura de Lezama en el año 2019. En su momento estuvimos todos hablando del tema, por el tema de los micros de doble piso, de los choferes que no estaban descansados. Y una tragedia porque además incluía a chiquitos muy chiquitos de un colegio primario, que creo que eran de viaje egresados. Era un colegio primario de Benavides, la escuela 41 de Benavides. Viajaban 44 chicos y chicas que iban como viaje de fin de primario a San Clemente de Tuyú, ¿no? A Mundo Marino. El micro de 2 pisos volcó, hubo heridos graves y fallecieron 2 nenas de 11 y 12 años, Delfina del Bianco y Mía Soledad Morán. El juicio tenía que hacerse ahora, el 14 y 15 de marzo, una postergación. La familia está muy enojada con esto porque dicen que la postergación en realidad obedece a que la defensora del imputado, que es el chofer, Alberto Maldonado, aparentemente se quebró una pierna. Entonces la familia dice, bueno, no parece que esta sea una excusa para no poder presentarse en juicio. El juicio se postergó, se va a hacer en principio el 1 y el 5 de junio. Sí, la familia está muy acompañada por el fiscal, es el doctor Juan Manuel Dávila, el fiscal de Dolores, es el mismo que el de la causa de Fernando Báez Sosa. Hay ahí un acompañamiento, por suerte, de la justicia en ese sentido, pero la familia sigue esperando justicia, esto viene demorándose. Recordemos que el caso ocurrió el 28 de noviembre de 2019, estamos en marzo de 2023 y el juicio todavía no se hizo. Vamos a seguir el tema, porque la verdad que también, como plantea la familia, es una vergüenza, ¿no? Porque estamos hablando de una familia de Benavides que estaba con toda la expectativa en Dolores, trasladándose a Dolores para el juicio, y le informan que el juicio se posterga por este motivo. Pero vamos a seguir, porque la verdad que es un tema verdaderamente terrible, que bueno, que por lo menos esperemos que sea justicia, ¿no? Que efectivamente ocurra el juicio y que ahí se encuentre, digamos, al responsable de esta tragedia. ¿Qué pasó con el tema Aníbal Fernández, Bernie, por Gendarmería en la provincia de Buenos Aires? Claro, lo que pasó fue que el Ministerio de Seguridad Nacional decidió mandar gendarmes a la provincia, pero sobre todo organizarlos en comandos centralizados en diferentes puntos del conurbano bonaerense, supuestamente sin acuerdo con el gobierno de la provincia. Creo recordar que ambos son de la misma fuerza política, pero bueno, parece que algunos problemas hay igual. Este aquí que el gobernador Axel Kicillof le mandó una carta a Aníbal Fernández quejándose de que no había habido coordinación para el envío de esas fuerzas y que lo que pasó es que Aníbal Fernández salió hoy a cruzar a Sergio Berni y a Axel Kicillof de alguna manera diciendo, ustedes no sé qué canal están viendo, porque nosotros esto lo hacemos
habitualmente, coordinamos, mandamos efectivos. Y es más, le dijo a Bernie, el señor es muy importante para hablar con nosotros, quejándose de que no lo llamó Bernie ni se comunicó. El diálogo está cortado entre el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Seguridad bonaerense. Total, en la provincia de Buenos Aires no hay problema de seguridad, así que ¿para qué van a coordinar nada, no? Señores, la sociedad está mirando, ¿no? Porque la gente se da cuenta, digamos, de ese tipo de cosas. A mí me parece insólito la capacidad de autodestrucción que tiene el oficialismo, ¿no? Tirándose con algo que supuestamente tendrían que coordinar, a su vez coordinar con los intendentes, no importa el partido político. Gracias, Federico Zapata, gracias, doctora Bolosín, Javier Calvo, Clara. Un dato muy cortito, Sí. Potenciar Trabajo, 1.279.000 beneficiarios tienen confirmado para abrir un bono de 17.375 pesos. Claro, menos los 85.000 que dio de baja la semana pasada. Exacto, a partir de marzo. Victoria Tolosa Paz. Mañana hablamos de temas salarios y cómo está la pauta de negociación de paritaria. Y claro, cambió todo, ¿no? Con Todo. la aceleración inflacionaria, este 60% quedó ya desvirtuado. Quédense con Eduardo Bataglia, ya está llegando el aire de A24. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana a las 12 del mediodía con MMD. Pásenla bien.